Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Jico. Les mando muchos saludos, les amamos y estamos orando por ustedes, especialmente porque podamos regresar pronto, pero también estamos orando porque recientemente ya hay algunos casos de enfermedad de COVID de nuestra iglesia y estamos orando que el Señor sea con ellos y oramos unos por los otros. Necesitamos orar por ellos y porque necesitamos de la mano de Dios sobre nuestras familias, nuestras vidas y sobre los hermanos que han estado batallando en salud, y a Dios gracias van mejorando, pero sigamos en oración, hermanos. Los domingos en la tarde estamos teniendo una serie que a mí me encanta, hermanos. Me está encantando estudiar para cada mensaje, me está encantando preparar los mensajes, me estoy disfrutando con tanta delicia la preparación de cada mensaje, y se llama Explorando el Antiguo Testamento, y estamos viendo cada domingo en la tarde un mensaje basado en un libro diferente del Antiguo Testamento, y en esta ocasión nos toca hablar del libro de Isaías. Así que quisiera, hermanos, que pudiéramos dirigir nuestra vista y nuestro corazón al libro de Isaías y prepararnos para la predicación de esta tarde. Hermanos, el libro de Isaías es verdaderamente uno de los más importantes profetas del Antiguo Testamento. Isaías forma parte de la sección que nosotros llamamos los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y se les llama así, hermanos, no por ser libros más extensos necesariamente, aunque son de los más extensos estos, pero más bien se les llama profetas mayores por la cantidad y la profundidad del contenido que tienen muchas de las profecías acerca del futuro cercano, acerca de Cristo en su primera venida y de su segunda venida. Y Isaías, hermanos, es uno de los más grandes profetas de todo el Antiguo Testamento. Perdernos el libro de Isaías es perder la biografía más preciosa y precisa acerca del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Algunos hermanos le han llamado a Isaías el profeta evangelístico, pues nos habla mucho de Cristo, yo creo que más que cualquier otro profeta. Hermanos, algunos le han puesto muchos títulos. Yo, al estudiar el libro de Isaías, al haberlo estudiado varias veces, leído varias veces, yo me atrevería a ponerle como título a este libro un nombre que se me hace apropiado. Yo le puse a este libro Un emperador entre los profetas. Este libro, hermanos, gobierna entre todos los libros proféticos del Antiguo Testamento. Por eso yo le puse así: Isaías, un emperador entre los profetas. Ahora, hermanos, honestamente, entre nosotros debemos ser honestos y reconocer que en los primeros capítulos su lectura puede ser un poco pesada, un poco difícil de entender, pero ¿no le gustaría agarrarle más sabor a este libro? De eso se trata esta predicación, de comprender por qué se le llama un emperador entre los profetas y cómo podemos agarrarle más sabor al libro de Isaías a la hora de leerlo en otra ocasión. O si usted nunca lo ha leído, se le desarrolle su paladar por ir a la palabra de Dios y buscar sacar nutrientes de este libro. Vamos a orar, hermanos, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Señor, les quiero suplicar que en esta mañana me llenes de tu espíritu, me ayudes a ser de bendición a mis hermanos del otro lado de la pantalla. Te ruego que tu palabra pueda ilustrarnos, pueda darnos un sentir de asombro, de gratitud por tener el libro de Isaías, pero también, Señor, que a través de las lecciones prácticas nuestro corazón pueda descubrir cómo vivir de manera que te agrademos. Bendice esta predicación, ayúdame a ser breve, claro, conciso, directo y que pueda ser una predicación breve pero con buen alimento espiritual. Bendice este tiempo, ayuda a mis hermanos a hacer a un lado toda distracción interior y también alrededor de ellos. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, veamos en esta tarde algunas cosas sobre quién fue Isaías, sobre el libro de Isaías en sí, y también algunas preciosas lecciones que Dios me ha dado a mí de manera personal a través de las lecturas que he hecho del libro de Isaías a través de los años, y cómo puede sernos de bendición en nuestra vida. Primeramente quiero hablar de la identidad del profeta Isaías. El nombre de Isaías es hermoso, hermanos. Significa Jehová es salvación. Y en Isaías 1:1 se dice que Isaías era hijo de Amós. Ahora, la tradición judía nos dice que Isaías estaba íntimamente conectado con la familia real y que su padre Amós era hermano del rey Amasías y era tío del rey Usías. En otras palabras, si esto hubiese sido así, Isaías era sobrino del rey de Judá, o más tarde primo del rey siguiente. Isaías era casado, hermanos, y su esposa era una profetisa. Ambos eran gente espiritual. Qué bonito tener un matrimonio donde ambos están interesados por las cosas de Dios. Así debería de ser todo matrimonio cristiano. Regularmente, y tristemente digo esto, en todo matrimonio siempre hay uno que tiene interés y el otro se le está jalando, ¿verdad? Se le está casi arrastrando a la iglesia. Tal vez la esposa ama mucho al Señor y lee la Biblia y sirve, y el esposo se duerme en sus laureles. O puede ser al revés: el esposo animoso sirve y la esposa arrastra la cobija para ir a la iglesia. Y es triste cuando Dios quiere que sea un matrimonio fuerte, así como el de Isaías. Él era un hombre de Dios, pero su esposa no se quedaba atrás, era profetisa, estaba involucrada en las cosas de Dios. Cuán bonito sería que nuestra iglesia tuviera matrimonios fuertes, donde el marido y la esposa ambos jalan fuerte, porque entonces sus hijos van a tener buen ejemplo y van a tener más posibilidad de ser gente espiritual. Ahora, ellos tuvieron 2 hijos, y en el libro se ve cómo Dios le pide a Isaías que les llame con nombres con significado profético. El mayor de ellos se llamaba Shear-Jashub, que significa el remanente regresará. Y el menor de ellos se llamó Maher-Shalal-Hasbaz, que significa apresúrense al botín. Ahora, ambos significados tienen que ver con las profecías de juicio sobre Israel, pues sería conquistado por Babilonia, específicamente el reino de Judá, y sería llevado a la cautividad. Yo sé que tal vez usted nunca le pondría uno de estos 2 nombres a sus hijos, ¿verdad? Son muy hebreos, son muy difíciles de pronunciar, pero lo hizo así Dios para que a través del nombre de los hijos de Isaías pudiera darse una profecía. Aún hasta sus hijos fueron útiles para dar profecía al pueblo de Israel. Isaías escribió antes de que viniera todo el cautiverio y la conquista de Babilonia, pero Isaías estaba ya pronosticando con la palabra de Dios cómo vendría a ser conquistado, habría botín en la tierra de Judá y otros pueblos lo tomarían, pero también que habría un remanente que regresaría a Israel. Ahora, hermanos, Isaías fue un profeta, pero también fue predicador, fue un gran teólogo, fue un gran crítico social, fue un político que aconsejó a reyes, que en este caso se cree que estaba emparentado con ellos. Fue un gran poeta y también fue un compositor de salmos. Hermanos, Isaías tuvo un gran tiempo de servicio a Dios, aunque la Biblia no dice un tiempo exacto. Se calcula que sirvió al menos 60 o 70 años al Señor. Y hermanos, esto nos da una buena enseñanza, que la fidelidad a Dios no se mide en años, sino en décadas. Así me lo dijo un pastor hace muchos años. La fidelidad a Dios no se mide en años, se mide en décadas. Así que seamos fieles en servir al Señor, no solo unos cuantos años, sino décadas. Prepare su corazón y su vida para decir: yo y mi casa serviremos a Jehová por largos días, por largos años, por varias décadas, hasta que yo esté viejito y ya no pueda hacer más por el Señor. Yo quiero quedarme con mis hijos, con mi hogar, en los caminos de Dios. Prepárese para ser fiel hasta la muerte, como dice Apocalipsis. Hermanos, es importante la fidelidad en décadas. Ahora, otro dato de Isaías es que según la tradición judía, Isaías murió como mártir por el rey Manasés, hijo del rey Ezequías, siendo puesto en un tronco hueco y siendo aserrado con una sierra para madera. Isaías, hermanos,
fue un buen consejero del rey Ezequías. De hecho, vemos constantemente en el libro de Isaías cómo Isaías habla con el rey Ezequías. Hay varios capítulos donde se habla de cómo ellos platicaban y cuando el rey Ezequías estaba en peligro de muerte, cómo viene la consejería del profeta Isaías. Ahora, hermanos, esta amistad y esta cercanía, quizás esa es una de las razones por las cuales Ezequías fue un gran rey. E hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, porque prestó oídos al siervo de Dios. Y esto es un buen consejo para nosotros. Una buena aplicación es que siempre debemos prestar oído al siervo de Dios. Consideremos, sigamos el consejo que viene del siervo de Dios, del hombre de Dios. Muchas veces abrimos nuestros oídos a nuestros amigos, a otros hermanos de la iglesia, vecinos, familiares, e ignoramos, y a veces ni se nos ocurre, bueno, voy a ir a hablar con mi pastor, quiero que él ore por mí, quiero saber qué me aconseja hacer en esta situación difícil, y pues el pastor va a estar orando por usted, y vamos a ver en la Biblia qué es lo que Dios nos sugiere, nos pide o nos recomienda en algunas circunstancias, hermanos. Pero si hubo éxito en el reino de Ezequías, fue gracias a que él prestó oídos a los consejos del profeta Isaías. Si usted quiere éxito en su vida, preste atención al consejo del siervo de Dios. Isaías fue contemporáneo de otros profetas que conocemos, como Oseas y como Miqueas. Ahora, hermanos, ese es el personaje de Isaías. Ahora vamos a ver un poco del libro de Isaías. Vamos a entenderlo un poquito de manera panorámica. ¿Cuál es el tema principal del libro de Isaías? Cuando usted lo lea completo, estos 66 libros, ¿de qué nos habla, hermanos? Bueno, el principal tema de este libro es la salvación de Dios. Dijimos que el nombre de Isaías significa Jehová es salvación, y precisamente ese es el tema. Dios es salvación. Dios es salvación de Israel, Dios es salvación de los gentiles, es decir, los no judíos. Dios es la salvación de la creación, Dios es el salvador de la humanidad a través de Cristo. Isaías incluso ve un cielo nuevo y una tierra nueva, como se nos habla en el libro de Apocalipsis. Hermanos, quiero que vayan a Isaías 45, Isaías capítulo 45, y que noten 3 versículos en este capítulo que nos hablan del tema del libro de Isaías. Isaías 45, 17 es el primer versículo que quiero leer, y que note este tema de la salvación de Dios. Vean, Isaías 45, 17 dice: Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Ve al versículo 21, 45, 21 dice: Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hermanos, el tema central del libro de Isaías es la salvación de Dios. Por eso se habla de la salvación de Israel, la salvación de los creyentes, la salvación en Cristo. Y es importante que usted recuerde no solo el significado de Isaías, sino el tema central de Isaías. Ahora, hermanos, también es interesante ver que el libro de Isaías es una Biblia en miniatura. Es una coincidencia muy especial que el libro de Isaías ha sido llamado una Biblia miniatura porque tiene 66 capítulos, así como nuestra Biblia completa tiene 66 libros. Ambos se dividen en 39 y 27. ¿Cómo es el asunto? En el caso de la Biblia, el Antiguo Testamento tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y podemos hacer esa división también en el libro de Isaías. Ahora, el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, enfatiza la ley de Dios y el juicio de Dios. Y los 27 libros del Nuevo Testamento enfatizan la gracia al Señor Jesucristo y la redención. Y es muy similar lo que pasa con el libro de Isaías, por eso es una coincidencia muy hermosa. La primera sección de Isaías es capítulo 1 al capítulo 39. Se enfatiza el juicio venidero y las advertencias a las naciones, ya sea Judá, Isaías,
Judá, Asiria, Filistea, Babilonia, Moab, Damasco, Egipto, Edom, Arabia, Tiro, todas estas naciones. Pero hay juicio y advertencias. La segunda sección es capítulo del 40 al 66. Y se enfatiza, igual que el Nuevo Testamento, se enfatiza la gracia, la consolación, la esperanza en el reino venidero y el Mesías venidero. Así que es un contraste muy bonito, ¿verdad? O es una similitud muy bonita. Y cada vez que usted trata de recordar qué hay dentro del libro de Isaías, acuérdese de estas dos secciones. Así como el antiguo, los primeros 39 capítulos hablan del juicio y de advertencias en general. Y luego la segunda sección de Isaías, del 40 al 66, se habla más de la gracia y del Mesías. De hecho, dentro de esta sección, en el centro de estos 27 capítulos últimos, está Isaías 53, que es un capítulo para mí es el pináculo del libro de Isaías, pero lo vamos a leer en un momento, hermanos. Pero déjeme hablarle también de la excelencia del libro de Isaías. ¿Sabía que el libro de Isaías es excelente en el tema profético? Alguien dijo esto: el libro de Isaías es el más amplio en enfoque, profundidad y belleza que cualquier otro profeta. Alguien lo dijo así: lo que Beethoven es en el campo de la música, lo que Shakespeare es en el campo de la literatura, lo que Spurgeon fue entre los predicadores, es lo que Isaías es entre los profetas. Por eso yo le llamé así: un emperador entre los profetas. Y es uno de los libros del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo Testamento, junto con Salmos y Deuteronomio. Y el Señor Jesucristo frecuentemente citó el libro de Isaías. Isaías vivió en el siglo 8 antes de Cristo, digamos en los años 750 antes de Cristo. Y hermanos, el texto es el primero de los profetas mayores y tiene una importancia sublime para entender el Nuevo Testamento. El texto en hebreo original es un lenguaje claro, es refinado, es vigoroso, es sobrio y elegante. Y para mi gusto, hermanos, el libro de Isaías es el profeta más mesiánico de todos. Eso es algo que quiero que usted se quede en su corazón. El libro de Isaías, el profeta Isaías, es el más mesiánico de todos. Es decir, que nos habla más de nuestro Salvador. Nos da 35 profecías específicas sobre Cristo Jesús. Y también, hermanos, Isaías es citado específicamente al menos 23 veces en el Nuevo Testamento. Este libro es tan profético, tan sorprendente, hermanos, que profetiza cientos de años antes de que pasen los eventos. Y esto comprueba la peculiaridad de profetizar con detalle y que se cumple al pie de la letra la profecía bíblica. Y eso comprueba que el libro de Isaías es palabra de Dios. Hermanos, hay varios ejemplos. Yo decía de las citas del Señor Jesucristo. El libro de Isaías se escribió en el año 750 aproximadamente. Entonces, antes de Cristo. Entonces, Isaías profetizó muchas cosas específicas y detalladas que 750 años antes de que Cristo viniera por primera vez. ¡Qué tremenda situación es esta! Que 750 años antes Isaías viera a lo lejos a nuestro Salvador y profetizara de él. Y también, hermanos, 200 años antes de que sucediera otro evento, Isaías habla de esto. Quiero poner otro ejemplo. Isaías habla de un hombre llamado Ciro. En Isaías 43, si usted quisiera ir para allá, es solamente un pequeño detalle que para mí se me hace muy interesante. Pero Isaías 43, versículo número 28. Y luego me voy a continuar en el 45. Pero note, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 44, versículo 28, habla de Ciro. Pero nota qué dice de Ciro. Dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán.
Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Hermanos, esta sección habla de un hombre llamado Ciro y se nos dice que varios detalles. Se dice el nombre específico, se llamaría Ciro, sería rey y liberaría a Israel de la cautividad, y se mencionan detalles como la conquista de Ciro sobre Babilonia. Y hermanos, es interesantísimo porque ¿sabía usted que esta profecía se escribió 210 años antes de que Ciro naciera? Hermanos, esto es interesante, es exacto, es maravilloso cómo cuando Dios da una profecía, Dios la cumple. Y efectivamente, 210 años después de que se escribiera el libro de Isaías, nace un hombre llamado Ciro. Y este hombre se vuelve rey del imperio persa. Y este hombre conquista Babilonia cruzando por puertas de bronce ahí en Babilonia, tal como lo dice el libro de Isaías. Y además, hermanos, siendo la cabeza del imperio persa, él da libertad a los judíos para regresar y reconstruir la ciudad y el templo, hermanos. Entonces, esto es algo muy importante, hermanos, porque una prueba poderosa de que la Biblia es palabra de Dios es su exactitud en las profecías. Yo esto lo he usado en ganar almas, hermanos. Si recuerdo hace muchos años, un hombre que me topé ahí al tocar en su puerta, y él dudaba seriamente sobre la Biblia. Él decía, ¿cómo puedo saber que la Biblia es realmente de Dios, que realmente viene de Dios? Y yo estaba estudiando este tema hace varios años y yo lo usé para comprobarle la autoridad de la Biblia, que la Biblia no es un libro cualquiera, que la Biblia tiene poder y es exacta y es verdadera, porque se atreve a pronosticar cosas que se cumplen 200 años después o 700 años después, como en el caso del Señor Jesucristo. Y cuando yo le comenté este ejemplo, él ya no pudo decirme nada en contra de la autoridad de la Biblia, porque le estaba dando evidencias sólidas de que la Biblia es palabra de Dios y tiene autoridad para no solamente lo que dice es verdad, sino que también lo que habla de la salvación es verdad. Y entonces, aunque le costó mucho trabajo entender el Evangelio, realmente este hombre ya no pudo rebatir la autoridad de la Biblia. Así que, hermanos, el hecho de que hay profecías que se han cumplido al pie de la letra, décadas después o siglos después, nos habla de que este libro precioso es la palabra de Dios y proviene de Dios y tiene toda autoridad, hermanos. No es un libro de autoría humana. Dios usó instrumentación humana para darnos su palabra, hermanos. Así que no confunda esto. Este libro es excelentísimo para muchos asuntos, especialmente de profecía. Ahora vayamos a unas lecciones prácticas de Isaías. Déjenme darle algunas lecciones prácticas para llevarnos a nuestro corazón. El libro de Isaías, hermanos, es el libro más mesiánico del Antiguo Testamento. A mí, honestamente, el libro de Isaías me llena de emoción. Cuando yo leo acerca del Mesías en Isaías, a veces me hace detener mi aliento al hablar tan dulcemente del Señor Jesucristo en este libro. Yo, con todo respeto, hermanos, y atrevimiento, le llamaría a este libro el Evangelio anticipado de Isaías, porque no hay libro en el Antiguo Testamento como Isaías que describa el nacimiento, que describa la muerte, que describa el ministerio del Señor Jesucristo tan preciosa y dulcemente como el libro de Isaías. Así que yo le llamaría el Evangelio anticipado de Isaías. El libro de Isaías fue escrito alrededor del 750, sin embargo es bien preciso y detallado en cuanto a nuestro Salvador Jesucristo. Habla 35 profecías tanto de la primera como de la segunda venida de nuestro Salvador. Ahora déjeme darle un tip. Cada vez que vea en el Antiguo Testamento que se habla de un renuevo, especialmente en el libro de Isaías, cuando se habla del renuevo, es una referencia al Señor Jesucristo. Escucha Isaías 4:2, dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Así que renuevo tiene que ver con el Señor Jesucristo. No piensa nadie más. Cuando habla del renuevo, habla del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, el paladín, el campeón de todo el Antiguo Testamento en cuanto a profecía mesiánica, es Isaías 53. Por favor, vaya a Isaías capítulo 53. Para mí, Isaías 53 es el capítulo
más poderoso que habla del Mesías en todo el Antiguo Testamento. Cómo me gustaría estudiarlo en hebreo. Lo tengo en hebreo y me gustaría meterme más. Este capítulo es precioso y es digno de nuestra memoria, hermanos. Hace algunos años lo puso en memoria, lo memoricé. No es muy largo, hermanos, tiene 12 versículos. Quiero pedirle que vaya allá. Felipe el evangelista usó Isaías 53 para compartirle de la salvación en Cristo a un hombre etíope yendo ahí en el desierto, en el camino en Gaza y yendo hacia Etiopía de regreso a casa. Y a través de Isaías 53 un etíope fue salvo. Y muchos judíos pueden serlo también. Así que, hermanos, quiero que veamos la belleza de este capítulo selecto para la memorización, y quisiera leerlo todo, hermanos, pero al leerlo quiero pedirle que haga a un lado todas las cosas en su mente y quiero que piense en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Note lo que dice este capítulo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mis hermanos, el capítulo que acabamos de leer para mí es de suma belleza y toca mi corazón, porque me habla de lo que Cristo hizo por mí, por mis pecados. El memorizarlo me hizo tenerlo cerca de mis sentimientos, cerca de mi mente, de mi vida. Y hermanos, podríamos pasar verdaderamente meses estudiando este solo capítulo. Le animo a memorizarlo, le animo a releerlo 30 veces si usted gusta. Hermanos, el libro de Isaías es mesiánico. Qué preciosa característica. Habla de nuestro Salvador, el Evangelio anticipado.
Déjeme leerle algunos versículos de Isaías que nos hablan de nuestro Salvador también. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 61:1 también dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, dice Jesucristo, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad en los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hermanos, aunque no hay tiempo para en esta predicación explicar todos estos versículos, hermanos, le animo a estudiarlos, a sacar lecciones, a aprenderlo de memoria, estos versículos y el Salmo Isaías 53, porque vamos a tener un aprendizaje precioso de Cristo en el libro de Isaías. Esa es la primera lección, hermanos, que debemos recordar a la hora de estudiar el libro de Isaías. Hay una segunda lección, hermanos, que Dios siempre nos ayudará en tiempos de más cansancio y desesperación. Vaya a Isaías 58:11, por favor. Isaías 58:11 es un versículo muy precioso, hermanos. Recuerdo la primera vez que descubrí su hermosura. Este versículo lo citó un pastor consejero mío, que nos sentamos en la camioneta platicando algunas horas, en el aeropuerto nos sentamos a platicar y me aconsejó muchas cosas. Y este pastor Oscar Galván, él una vez predicando contaba la historia de cómo un día durante una conferencia de predicación él se sentía vacío, se sentía como que algo le hacía falta, se sentía que el Señor no estaba con él, y se autoexaminaba, veía si había pecado y oraba y leía sin poder sentir el poder de Dios con él, y oraba y se angustiaba y buscaba al Señor, y Dios le dio este versículo. Y por eso es que se me quedó en mi corazón cuando Él nos lo compartió. Isaías 58:11. Note lo que dice la palabra de Dios. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Este versículo, hermanos, promete aguas al sediento, promete dirección pastoral al extraviado, promete vigor al de huesos débiles. Dios es el manantial infinito de donde podemos sacar aguas frescas para nuestra vida cuando se está secando por dentro. Dios siempre te pastoreará tu corazón, no importa cuándo, dónde, cómo o con quién te encuentres. Por eso es Cristo, el obispo de nuestra alma, el pastor de nuestra alma. Hermanos, Dios será tu ayudador siempre, siempre te pastoreará. Dios será tu ayudador en cualquier quebranto que venga a tu vida. Escuchen otro versículo de Isaías. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, Dios nunca deja caído a un quebrantado. Así que afiánzate al Señor. Vas a poder ser sobado, vas a ser consolado, vas a ser ayudado. Tus heridas
heridas serán sanadas, serán superadas y cicatrizadas con su poder. Por eso, hermanos, el cristiano no se queda caído. El justo cae 7 veces, pero siempre se levanta. Y te quiero animar a que tú te afiances en tu fe en el Señor. No renuncies a tu fe, no renuncies en tiempos de escasez o de dificultad. Tal vez hay dificultades en este tiempo de pandemia en tu vida o en tu familia. Pero hermano, amigo creyente, te quiero animar que te afiances de Él, porque Él siempre te pastoreará, siempre te ayudará en medio de los quebrantos. Podríamos estar en el lecho y en la cama enfermos, y el Señor estará con nosotros. Así que esta lección es muy preciosa en el libro de Isaías, esa consolación de que Él estaría con su pueblo Israel en tiempos difíciles de la cautividad, y Él estará con nosotros en tiempos difíciles también. Hemos visto que el libro de Isaías es mesiánico por naturaleza. Hemos visto que el Señor está con los quebrantados, con los que están en tiempos difíciles. Veamos número 3. Una tercera lección es que Isaías nos enseña sobre la seriedad de nuestro pecado. Isaías 59, por favor. Isaías 59 nos habla de la seriedad de nuestro pecado. Note lo que dice la Biblia. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Isaías nos enseña la seriedad del pecado de Israel delante de Dios, y nos dice que el pecado nos hace sentir lejos de Dios. No se trata de que Dios no escucha la oración o que se le haya acabado su poder ilimitado. Un experto en el libro de Isaías dice: la aparición de un profeta siempre era una marca de apostasía y rebeldía en Israel. Los profetas levantaban sus voces en protesta contra la idolatría, corrupción y ceguera en sus tiempos, y llamaban a la nación a regresar a Dios. Y hermanos, ese es el mismo llamado para nosotros, que como cristianos debemos cuidar que el pecado y las iniquidades no hagan división entre nosotros y nuestro Dios. No estoy hablando de perder nuestra salvación, la cual es bendita y segura, sino que nos quita nuestra comunión. Y hermanos, el pecado hace que el poder de Dios no esté con nosotros y que sus oídos sean estorbados para escuchar nuestras oraciones. El libro nos debe hacer autoexaminarnos y quitarnos el pecado con que luchamos todos diariamente, hermanos. Al inicio del libro de Isaías se nos invita a tratar con nuestro pecado. En Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, en el libro de Isaías se nos habla mucho contra el pecado. En el capítulo 5 de Isaías se nos habla de los llamados ay de los pecadores, es decir, que le va a ir mal a los pecadores. Ay para aquel que insiste en el pecado, dice el libro de Isaías. Y Isaías 5 nos habla de muchos pecados, de los ayes. Se nos habla del pecado de tomar alcohol, aunque algunos traten de justificar el alcoholismo con la Biblia. La Biblia condena el tomar alcohol. También se condena el materialismo, el orgullo, la injusticia, el descaro de pecar sin sentir arrepentimiento o vergüenza, el relativismo, que dice que nada es malo, sino que todo depende de cómo veas el asunto. Cada uno tiene su propia idea de lo bueno, y Dios dice: ay para los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Hermanos, como cristianos vamos a ser tildados tal vez de arcaicos, o tal vez de anticuados, o de pasados de moda, pero hermanos, lo bueno siempre es bueno y lo malo siempre es malo. No importa que lo legalicen, no importa que lo prefiera la sociedad, no importa que digan que es mejor que lo que dice la Biblia. Hermanos, lo bueno es bueno, lo malo es malo, punto final. Donde Dios pone una declaración clara, no podemos alterarla, no podemos trastornarla o corromperla. Hermanos, el libro de Isaías nos habla claro acerca de nuestro pecado. Por eso el cristiano debe buscar ser santo. A propósito, Isaías 6 nos dice uno de los más preciosos títulos del Señor: Santo, Santo, Santo.
es Jehová Dios de los ejércitos. Y le invito, hermano, hermana, a cuidar su vida, que sea cada día más pura, cada día sea con menos pecado. Hermanos, una última lección breve es que Isaías nos desafía a vivir como verdaderos creyentes en tiempos donde el pecado abunda. Isaías 60, por favor. Isaías 60 nos habla de que hay un desafío para los creyentes a vivir verdaderamente como a Dios le agrada. Note lo que dice Isaías 61. Dice la Biblia: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermanos, la frase levántate, resplandece, me hace pensar en cómo los cristianos necesitamos brillar con una vida ejemplar, con una vida moral, con una mejor vida, con mejores principios y valores que en el mundo. Debemos tener una moralidad más alta, debemos de tener un código de ética irrompible, debemos tener un trabajo en excelencia en cualquier cosa que hagamos, hermanos. Nuestra familia debe de ser ejemplo del diseño bendito de Dios en todas las áreas. Nuestro matrimonio debe de esforzarse por ser ejemplar y bendito. Un matrimonio cristiano bendecido por Dios, yo creo que es la envidia de los mundanos. En el Nuevo Testamento, hermanos, se nos pide a los cristianos ser luz, resplandecer. Recuerden Mateo 5:14, como dice la Biblia, que somos la luz del mundo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También en Filipenses 2:14 se nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos de Jico, el Señor nos pide levantarnos, resplandecer en este tiempo de pandemia, hermanos. Hagamos que nuestra conducta, nuestras palabras, nuestra fe sean una luz que brille en este mundo perverso, asustado en medio de la pandemia, pecaminoso y perdido sin Dios. El libro de Isaías nos recuerda que la vida que resplandece, que se levanta, que vive como Dios le agrada, tiene una recompensa preciosa. Isaías 62:11 nos dice: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Hermanos, cuando alguien vive como a Dios le agrada, el Señor Jesucristo va a regresar. He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él. Y a propósito, hermanos, este versículo es citado por el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22:12, Jesucristo dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y es parafraseado por el Señor Jesucristo, tomado del libro de Isaías y usado para decir que viene pronto por nosotros. Y si alguien resplandece como luz y vive como Dios le agrada, viene Él con su recompensa para ti. Hermanos, les exhorto a que lean, a que estudien, a que memoricen partes de Isaías. Un emperador entre los profetas. Es un libro extenso y un poco complejo, pero es posible usarlo para nuestra vida devocional de estudio. Y no se necesita ser un teólogo, no se necesita ser un predicador o un pastor para alimentarnos de la rica savia que tiene este libro. Recuerdo hace más de 15 años, mi mamá estaba sorprendida porque estaba haciendo su devocional del libro de Isaías y estaba sorprendida de las muchas cosas preciosas que ella estaba encontrando y decía: nunca me imaginé que el libro de Isaías fuera tan hermoso y que encontrara tanto para mi vida. Y ella no es predicadora, no es pastor, no es teóloga, es una mujer que ama al Señor, que ama la Biblia, y al leer el libro de Isaías se vio alimentada por tanta preciosa lección que tenemos. Hermanos, yo le ruego que tome pluma y anote lecciones
a leer el libro de Isaías. Especialmente hoy vimos 4 lecciones que le quiero animar a anotarlas. Guarde estas lecciones en su corazón, anótelas al inicio del libro de Isaías. Tome decisiones en su vida. Vimos 4 lecciones. Que el libro de Isaías es el libro más mesiánico del Antiguo Testamento, que nos hace amar más a nuestro Salvador y recordar que nos habla de Él. Vimos que Dios siempre nos ayuda en tiempos de más cansancio y desesperación. Él siempre te pastorará, especialmente en el tiempo de cuarentena, el tiempo de la pandemia. También vimos que Isaías nos enseña sobre la seriedad de nuestro pecado, y quizás habrá más de uno que necesite después de este mensaje arrodillarse y pedirle perdón al Señor, ponerse a cuentas, recuperar su comunión con el Señor y buscar tener una vida santa, por cuanto Él es santo, santo, santo. Y hermanos, Isaías nos desafía finalmente como verdaderos creyentes a brillar, a ser verdaderamente cristianos, a vivir como cristianos, a levantarnos y resplandecer como luminares en este mundo maligno y perverso. Hermanos, le animo a poner en práctica este mensaje y terminar en un tiempo de oración y decisiones. Oremos para terminar. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de darme libertad para predicar tu palabra del libro de Isaías. Ayúdanos a tomar a pecho estas 4 lecciones y llevarlas a nuestro corazón y tomar decisiones que nos ayuden a vivir como a ti te agrada. Gracias por este tiempo juntos. Bendice a la iglesia Jico, bendice a los hermanos, bendice a las familias que están batallando en las finanzas, las familias que están batallando con alguna enfermedad o con el COVID. Ayúdalos, Señor, a sostenerse y poder superar la enfermedad. Sé con tu iglesia Jico, ayúdanos a volver pronto a reunirnos, pero no volver como una iglesia fría o tibia, sino una iglesia ardiente y fervorosa por ti. Bendice a mis hermanos que están del otro lado de la pantalla. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios me lo bendiga. Solamente les recuerdo nuevamente que sigamos apoyando la obra misionera, sigamos mandando nuestro diezmo a través de las casas anfitrionas o hacerlo llegar o tal vez depositarlo en la cuenta bancaria de la iglesia. Les animamos, hermanos, que podamos seguir adelante apoyando la obra de Dios, tanto aquí en Valle de Chalco como también en la obra misionera. Hermanos, les amamos, estamos en contacto, nos vemos la próxima sesión, la siguiente semana, con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.